El uso de la voz, señor presidente. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes, colegas y estudiantes del Derecho. Bienvenidos a la continuación de este ciclo de conferencias webinar que realiza nuestro Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco AC. Una de las actividades importantes de nuestro colegio es promover la cultura jurídica y la actualización de nuestros integrantes. Y en esta época inusual como es la pandemia global, nos es difícil reunirnos física y colectivamente por recomendaciones de las autoridades públicas. Sin embargo, nos da la oportunidad de explorar estos medios electrónicos como la aplicación Zoom. Y hoy jueves 13 de agosto del presente año, antes de iniciar y sin más preámbulo, previo a cederle el uso de la voz a nuestra ponente magistrada, doctora Fanny Lorena Jiménez Aguirre, con el tema Compliance Público, el licenciado Fernando Loza Valdés leerá la remembranza de la ponente, por lo que le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Me dispongo a leer la semblanza de la ponente que hoy nos acompaña. Quiero hacer mención que fue sumamente complicado sintetizar el amplísimo currículum. La ponente, Fanny Lorena Jiménez Aguirre, es abogada por la Universidad de Guadalajara. Tiene un posgrado en Gestión Pública y Gobierno por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, así como una especialidad en métodos alternativos de solución de conflictos por el Centro de Resolución de Conflictos Fundación Cenabit IAPI. Tiene una maestría en el Sistema Acusatorio Adversarial por la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, así como también es maestra en Comercio Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, España. Está certificada por la Academia Internacional Anticorrupción y es doctora en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Entre sus múltiples estudios y reconocimientos, me permito destacar algunos. Entre ellos, cursó un seminario de Derecho Internacional Público por la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara y otro por Políticos, Actores, una Civilización Humanista del Gobierno del Estado de Jalisco. Ha participado y creado proyectos de cooperación académica presentados a la Unión Europea y proyectos de financiamiento para la formación de servidores públicos en materia de desarrollo y otorgamiento de becas para brindar a los jaliscienses oportunidad de estudiar posgrados en Europa. Asimismo, el reconocimiento por su participación en las jornadas sobre el Comité Económico y Social con la Unión Europea, la organización de las mesas de debate en el primer foro México-Unión Europea. Además, funge como titular docente en las asignaturas Unión Europea, Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado en la Universidad Panamericana, en las licenciaturas de Derecho y Negocios Internacionales. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como abogada especializada en la dirección de estudios legislativos y acuerdos gubernamentales. Fue director jurídico de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario en el Estado de Jalisco. Además, directora de Cooperación y Normatividad en el Centro de Información y Difusión de la Unión Europea en Jalisco. En la Secretaría de Promoción Económica del Gobierno del Estado de Jalisco y secretario general en el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. En el Poder Judicial, fue secretario relator adscrita al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Secretario relator de la 11ª Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Juez segundo civil del tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Lagos de Moreno, Jalisco. Juez octavo mercantil del primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. Actualmente funge como magistrada titular de la tercera ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Excelente persona, mis respetos, magistrada. Le damos la bienvenida y le cedo el uso de la voz. El foro es suyo.
Muchas gracias. Gracias por la invitación al Colegio de Abogados de la Costa Norte. Me siento muy honrada en estar esta tarde con ustedes. Bueno, como vieron ya un poquito de mi formación, una gran parte de la misma ha sido en un ámbito internacional. Tengo la dicha y la satisfacción de haber participado dentro del gobierno del Estado, sobre todo, en proyectos muy importantes, en los que incluso tuvimos eco a nivel nacional por ahí para algunas cuestiones. Una parte importante de mi vida dedicado a ello, y la otra parte también muy importante dedicada a la impartición de justicia. Tengo alrededor de 16 años en el Poder Judicial ya, con una carrera que me ha llevado a este honroso cargo como magistrada, y una certificación hoy que obtuve en la Escuela Internacional de Anticorrupción, auspiciada por la ONU, por las Naciones Unidas, y bueno, pues que toca precisamente estos temas, ¿no? Los temas de compliance, anticorrupción y todo lo que tiene que ver precisamente para la mejora y la certificación de las entidades, tanto públicas como privadas. De verdad, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, iniciaré con mi exposición, si me permiten. Gracias. Pues esta tarde me es grato compartirles un tema que para mí es de los más importantes actualmente, que es el tema de compliance público. Para hablar de compliance, tenemos que referirnos al cumplimiento de la norma como tal. El compliance significa, en español, cumplimiento de la norma. Obviamente, el cumplimiento de la legalidad y la normativa en general es fundamental para el correcto desarrollo y funcionamiento del sector público. El Estado se dota de normas para regular su funcionamiento. Estas normas pueden tener distintas características en función de sus características como propio poder de Estado, sobre todo en lo que nos ocupa a los estados democráticos. Pero todos los estados tienen normas ya establecidas como tal para regularse, entre otros aspectos, y regular principalmente su funcionamiento económico, financiero, y asegurar que los fondos públicos se dediquen y sean destinados a los fines para los que fueron solicitados y sean dedicados de una forma honesta y real. Su gestión se debe adecuar a las finalidades que regulan el Estado como tal, que es el beneficio general sobre el particular. Cobra mucha mayor importancia en los estados democráticos, porque para poder ser calificados como democráticos, deben estar sometidos los estados a la ley y al derecho, y perseguir el interés público. Por tanto, en los estados democráticos, las ilegalidades son anomalías que deben ser limitadas al máximo. Si bien obviamente esa práctica resulta francamente imposible de erradicar, sí es posible mejorar la función de la misma a través de este tipo de instrumentos como el compliance. En el sector público existen desde tiempos inmemorables sistemas cuya finalidad es contribuir al cumplimiento de la legalidad. Esto puede parecer algo obvio para los que trabajamos en el sistema público. Sin embargo, para los que se dedican al sector privado es algo totalmente novedoso. El compliance pretende modificar y crear una condición general de aplicación real a un sistema integral, teniendo como base las buenas prácticas y buscando que los organismos y los entes públicos funcionen y funcionen mejor cada día. El concepto de cumplimiento legal como función o como conjunto de políticas y procedimientos y buenas prácticas lo tienen definidos muchísimos autores. Pero es importante establecer un término único
y ese término debe ir enfocado al beneficio y el buen cumplimiento de la norma para lograr fines lícitos en el desarrollo de la misma. Desde otra perspectiva, se puede definir el compliance como un conjunto de políticas, procedimientos y buenas prácticas establecidas por una entidad para prevenir la realización por parte de sus directivos, empleados y terceros con los que mantienen relaciones comerciales o de otro tipo, de actuaciones contrarias a la legalidad, a la norma interna, a los códigos éticos y a todo lo mandatado por las mismas. Para entender un poquito el tema del compliance, porque es un tema muy novedoso, efectivamente es un tema que nace por ahí por los 70s, tenemos que entender el concepto de Estado dentro del concepto de compliance. Y tenemos en el compliance público como el actor fundamental a el Estado, enmarcado obviamente en el mercado y en el movimiento de los intereses, y el tercer sector, que es quien opera todo esto, o sea, los servidores públicos. ¿No se está compartiendo? Un segundo, no se está compartiendo la imagen, disculpen, a ver, permítanme. Aquí. Oh. Denme un segundo, porque la idea es que aquí está. Perdón, pensé que estaban viéndola. Ahí está. Ya, ahí ya la ven, ¿verdad? Bien. Una definición que a mí me gusta mucho, que tiene un gran pensador, Charles Darwin, nos dice, sobreviven solo los que se adaptan mejor al cambio. Es una obligación, sobre todo para los servidores públicos, adaptarnos al cambio. Estamos obligados a mejorar. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros velamos por la buena aplicación de los recursos públicos en beneficio de la generalidad. Debemos entender entonces que el Estado, en el concepto constitucional, todos sabemos que es el gobierno, donde se deposita, pero en un tema de aplicación de recursos y cumplimiento de norma, el gobierno debe ser igual a una política que realmente funcione, sumando una administración efectiva del Estado, que es quien finalmente va a ejecutar los recursos como tal. En esta lámina vemos cómo es una gestión de Estado general y cómo esa gestión de Estado, que es utilizada normalmente, y no solo en México o en América Latina, sino en todo el mundo, a través de pasos muy lentos, pasos que se replican en diferentes ventanillas, que hacen engorrosos los procesos y que obviamente facilitan ¿qué? Facilitan la corrupción. Facilitan ese momento que busca la certificación compliance de evitar que se vicien los procesos para lograr un fin rápido y libre de cualquier cuestionamiento. Para entender el Estado debemos entender lo que es la gestión pública como tal. Y entonces encontramos que la administración pública cumple un rol mediador entre las necesidades del Estado de satisfacer las demandas que realiza la ciudadanía y en razón de ello, la administración es entendida como una forma o delegación y organización de las atribuciones del Ejecutivo que logra hacer presente al Estado en el centro de la sociedad. Esto es, la gestión pública es el medio para lograr el fin que es la gobernanza. Y los servidores públicos nos convertimos en los ejecutores de ese medio. La administración pública es igual a la estructura y procesos, más los funcionarios que somos los encargados de impartir o realizar las acciones que nos llevan a ello. Las personas que desempeñan en el Estado sus funciones se enfrentan a una complejidad muy estricta y muy complicada, vaya la redundancia, y burocrática a lo largo de su carrera en el desempeño de sus obligaciones. Esto provoca vicios
que van creciendo y se van generando en costumbres malas, que van dañando y van lacerando la ejecución y la forma de gobernar, lo que impide evidentemente el crecimiento de las instituciones y sobre todo la credibilidad y el reconocimiento público como una buena acción. Encontramos, por ejemplo, que desde el ingreso de un trabajador, de un servidor público, normalmente sería un paso natural la capacitación, pero si no se da, entonces hay un estancamiento que evita ese crecimiento como tal. En un sistema compliance, lo ideal debería de ser el ingreso, una capacitación sobre las funciones que se van a desarrollar, el conocimiento de sus derechos y obligaciones. Obviamente esto va a dar una calificación y una cualificación a ese personal, lo que tendría que motivar como consecuencia una promoción y ante una reticencia al mismo, un cese. Lo que nos decía Charles Darwin, si no te adaptas al cambio, entonces no eres un sujeto idóneo para estar en esa posición. ¿Cuál es el verdadero problema al que nos enfrentamos dentro de un sistema compliance? La corrupción. La corrupción la tenemos que determinar porque es el elemento más importante y va ligado intrínsecamente a la no aplicación de un sistema compliance o precisamente lo que debe motivar a el establecimiento de un sistema compliance como tal. Y encontramos algunas definiciones. María Amparo Casas, en su libro Anatomía de la Corrupción, la define como el desvío del criterio que debe orientar la conducta de un tomador de decisiones a cambio de recompensas con relación a sus obligaciones como ciudadano. Mientras que las Naciones Unidas lo define como una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencia corrosiva para la sociedad, socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a las violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Si se fijan, la Organización de las Naciones Unidas hace una definición mucho más amplia, porque ya pone no solamente lo que es, sino las consecuencias que provoca, hacia dónde van los países que no combaten la corrupción o no establecen sistemas para combatirla. Y para mí, la definición, la que más me gusta a mí, es el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico o no económico, obtener ventaja directa o indirecta por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando los principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Es muy importante determinar que el compliance nace, como les digo, hace, no sé, 30 años más o menos, y nace como una obligación principalmente para el sector privado. ¿Por qué? Porque en el sector privado, una mala decisión o un acto tildado de corrupción por un no cumplimiento de la norma trae como consecuencia pérdidas económicas, y no solo económicas, también pérdidas en la credibilidad hacia el mercado al que está propuesto. Y esto puede ser la muerte para cualquier empresa. Por ello, Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos y ahora España le han apostado principalmente a establecer métodos de organización, métodos de cumplimiento de norma y de ejecución de buenas prácticas, como es el compliance como tal. Esta fórmula de corrupción es la más usual, es la que bueno, un gran estudioso de los temas de corrupción nos ha establecido y nos dice que la corrupción es igual al monopolio de la decisión, más la discrecionalidad de las decisiones y procesos, menos la rendición de cuentas. Esta fórmula es muy clara y yo creo que nos engloba el todo. Cuando las decisiones se monopolizan o se centralizan en una o pocas personas, es más probable que sea corruptible
esa decisión y sobre todo si detrás de la decisión hay una discrecionalidad en la forma en la que se opera, en la forma en la que se llevan los procesos como tal y hay una nula rendición de cuentas. El compliance, evidentemente, busca eliminar esto. Y de hecho, para lograr una certificación de esta naturaleza, se tiene que comprobar que esos aspectos están regulados y no forman parte del sistema o de la institución como tal. Aquí en esta lámina encontramos un ejemplo muy claro de los efectos de la corrupción en la democracia. Y vemos cómo la corrupción va disminuyendo, va poco a poco terminando con las grandes potencias, con los poderes, y van formando un caldo de cultivo para que la propia delincuencia avance. El Estado no avanza, es una forma de retener el avance del Estado y obviamente la pobreza crezca y el retraso al desarrollo también. Aquí tenemos, así como se asemeja, ¿no? La corrupción, un gran elefante pesadísimo, y los que intentamos buscar el desarrollo, ¿a través de qué? De combatir los actos de corrupción que nos permitan lograr una legitimidad, una legitimación, no solamente a la sociedad, que es lo más importante, sino también hacia afuera, hacia los entes internacionales, que son los que nos pueden abrir puertas para un desarrollo económico importante. ¿Cómo abordamos un sistema de integridad, de compliance público? Pues obviamente a través de las normas establecidas, no solamente las que ya conocemos, todas los reglamentos, legislaciones, sino también las normas morales y éticas que no están establecidas como tal, que son muy intrínsecas a las personas, pero que tienen que ir en una dualidad y en una congruencia con las normas que establecen las instituciones como tal. Perdón. Como les decía, los antecedentes del compliance son relativamente nuevos. 1977 encontramos el acta de las prácticas corruptas como tal y se crea el primer código de conducta ya en el 1986 como una iniciativa industrial de defensa. Se implementan los programas de ética y conducta para evitar impactos legales por el no cumplimiento de estas normas, sobre todo a un ámbito de calidad y conducta comercial. Insistimos, el compliance inicia en el sector privado, sin embargo el sector público siempre lo ha tenido. Desde su nacimiento como Estado y en la propia creación de normas, tenemos un compliance intrínseco. Lo que no hemos sabido o lo que no se ha logrado es estructurar y desarrollarlo de una forma organizada para que se pueda ejecutar y obtener los resultados que el compliance persigue. Y obviamente, bueno, pues la figura del Officer Compliance. Ojo, esta figura la vamos a abordar más adelante y posteriormente yo creo que van a tener una conferencia solo de este tema, pero esta figura se convierte en el elemento más importante en un sistema de compliance. ¿Por qué? Porque es el ente que se encarga de vigilar y regular a nivel macro, inclusive por encima de los auditores, de los contralores y de las propias cabezas directivas de las instituciones y en el caso de la iniciativa privada de las empresas. Y bueno, a partir de los 90 el compliance se enfoca en la parte financiera y fiscal de las empresas. ¿Qué es el compliance como tal? Ya lo dijimos, es el cumplimiento normativo. Y bueno, otra de las definiciones también muy interesantes es establecer políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa o institución, refiriéndonos al compliance público, incluido en sus direcciones, empleados y agentes vinculados, para que cumplan el marco normativo aplicable. El cumplimiento regulatorio se debe establecer como un elemento que anticipe
e identifique riesgos. Ese es lo que busca fundamentalmente, la anticipación e identificación de riesgos. Porque si ya tenemos el problema, entonces ya no estamos en un sistema compliance como tal. Estamos en un sistema de ¿qué? Pues a lo mejor de aplicación de la norma en cuanto a sanción. Pero lo que persigue el compliance es la identificación y prevención de riesgos como tal. Y bueno, por ahí Adriana Peralta también dice que involucra al gobierno y a los derechos corporativos, la protección de los datos personales, la regulación civil, las leyes anticorrupción, los derechos humanos, etcétera. ¿Qué es el compliance público como tal? Pues cumplimiento de la norma en una institución pública a través de los procesos, buscando un comportamiento ético, humano y un control dentro y fuera de la misma. Son normas obligatorias y normas voluntarias. Va más allá de los órganos internos de control, más allá de los contralorías, más allá de las auditorías. Para lograr una cultura de integridad pública, en donde el conjunto de normas y principios, los valores éticos comunes, sean destinados a proteger y priorizar el interés público sobre el privado. Entonces, si se fijan, en los primeros conceptos a los que me referí, las definiciones de estos autores van muy de la mano. ¿Qué se busca? Sobre todo en un compliance público, priorizar el interés público sobre el interés privado en torno a las instituciones y a la aplicación de la gobernanza como tal. Y es una autorregulación de cada una de las funciones como tal. Es una cuestión que además involucra totalmente un tema ético. Y para referirnos al compliance, inevitablemente y como un elemento principal de la misma, tendremos que abordar la integridad como tal. Y la integridad podríamos considerar que es una virtud que garantiza las acciones en las que se basa un marco de principios consistentes. La integridad personal está intrínseca, como lo dice a la persona, es un valor. Y es ser honesto, respetuoso, con un control emocional, con un respeto por sí mismo, un respeto por los demás, ser una persona responsable, disciplinada, leal, pulcra, actuar con firmeza. Sin embargo, en el compliance no solamente queda en un tema ético personal, se convierte en un tema ético de aplicación obligada. Se crean y se establecen normas de integridad independientes y dependientes a la persona. La integridad de una persona se mide por los valores y las cualidades que tiene, su entereza, su rectitud, su honradez, su conducta, su comportamiento, y que finalmente eso es lo que genera la confianza. ¿Qué hace el compliance? Estructurar, retomar, establecer, analizar y calificar la forma del comportamiento de todos y cada uno de los actores dentro de las instituciones, creando una infraestructura ética. Y esa infraestructura ética la consideramos como el conjunto de herramientas, sistemas y condiciones que evitan y sancionan las actividades inmorales, proporcionan los incentivos para el profesionalismo y los modelos de conductas existentes. Nosotros, los que nos dedicamos al tema de compliance, al tema de cumplimiento de la norma, ubicamos los sistemas de integridad en 3 pasos. El discernimiento de lo que está bien o que está mal, la actuación de la forma coherente con los resultados del discernimiento y la declaración abierta de que se está actuando de forma coherente con lo que se entiende como correcto. Y ustedes dirán, bueno, esos son conceptos muy intrínsecos a la persona porque lo que puede estar bien para ti, para mí no. Pues el compliance lo que busca es establecer
normas, establecer legítimamente modelos en los que ya tengas claro, independientemente de lo que tú puedas pensar como bueno o malo, qué es lo que sí está correcto y qué es lo que no está correcto de acuerdo a las funciones que tú desempeñas. Y el compliance lo que hace es supervisarlas, calificarlas, y si no las cumples, emitir las resoluciones o emitir las recomendaciones que finalmente darían paso a un cese en una institución. Aquí tenemos dentro de los sistemas de integridad un modelo de prevención y encontramos que existen las normas o existen los criterios establecidos para ello. El incumplimiento en su caso, cuando se da el deber de abstención de las partes involucradas, obviamente, algo muy importante que regula, vigila y protege el compliance es la protección del denunciante, una figura importantísima que vamos a tomar ahorita. Posteriormente, todo el proceso que se puede llevar hoy en una contraloría y, obviamente, la autoridad vigilante del cumplimiento de la resolución que se dé y que ese cumplimiento tenga, obviamente, una consecuencia que permee en toda la institución. Si se fijan, el tema compliance, sobre todo en el sector público, está muy organizado y lo tenemos. Hoy tenemos contralores que están dentro de nuestras instituciones. Hoy tenemos un sistema nacional anticorrupción, sistemas estatales anticorrupción, que ya manejan este tipo de situaciones. Lo único que tendríamos que hacer, por eso también lo dije en un inicio, ya existen, es conjuntarlos, estructurarlos a través de los lineamientos que nos marca la certificación compliance para lograr un efectivo funcionamiento y una efectiva aplicación del sistema como tal. ¿Qué es lo que vamos a perseguir? Como instituciones, la certificación, y como particulares, pues convertirnos en esos gestores, en esos aplicadores, convertirnos en Officer Compliance. Que hoy en día ser un Officer Compliance a nivel internacional, pues es convertirte en el elemento más importante de las instituciones públicas y privadas. Eres el que más cobras, por obvias razones, porque tienes además una autonomía y la debes tener plena y absoluta. Ahorita vamos a ver las características de un Officer Compliance, pero un Officer Compliance no puede ser cualquier persona. Debe ser una persona con una capacidad, con una moral y con una integridad completamente probada. Y debe cumplir una serie de requisitos. ¿Por qué? Porque finalmente es quien va a vigilar inclusive los órganos internos de control. Hoy por ahí escuchaba en algún medio de comunicación que había un vacío en algunas instituciones gubernamentales, seguramente en algunas empresas también se replica, en cuanto a las cabezas, a las tomas de decisiones reales, pues porque obviamente las estructuras dan a una revisión constante en los procesos internos, pero no llegan hasta las cabezas. ¿Qué es lo que hace un Officer Compliance? Por revisar inclusive las cabezas. ¿Por qué? Porque si desde la cabeza está mal, entonces se va a permear y no vas a lograr un sistema estructurado. El compliance hoy se ha convertido en un elemento indispensable y obligado, por lo menos en el sector privado, para que muchas empresas puedan lograr la comercialización de su producto, la coinversión o permear en mercados internacionales. Empresas como Walmart, como LATAM, como FedEx, están certificadas con el sistema compliance y eso les abre la puerta, pero eso también las obliga que los proveedores que lleguen con ellos también tengan que estar bajo esta certificación, porque si no, entonces no podrían seguir funcionando. ¿Qué es lo que hace un sistema compliance? Te abre las puertas para crecer en todos los sentidos. Y en el sector privado, en el sector público también. Hoy estamos en un momento en el que la comunidad internacional va a empezar a exigir
que cumplamos con estas normas para poder acceder a cooperación, cofinanciación, coinversión, inversión de empresas. ¿Por qué? Porque nadie va a venir a invertir su dinero a un lugar donde no haya una certeza sobre procesos y sobre el cumplimiento de la norma como tal. Y el compliance certifica que sí hay ese cumplimiento. ¿Qué se necesita en un sistema de integridad para hacer una infraestructura ética? Indiscutiblemente el apoyo político. Y más si estamos hablando de un compliance público. Sin el apoyo de los líderes políticos en el gobierno, las iniciativas para mejorar la conducta en la administración, pues no podrían prosperar. Deben existir mensajes claros que busquen combatir la corrupción. Debe existir decisión de autoridades para buscar promoción de personas con antecedentes de honestidad, establecer e implementar programas de formación ética, investigar con rapidez y rigor cualquier denuncia y actuación ilegal, y sobre todo, ser transparentes y publicitar los resultados de las mismas, ya sean buenos o malos. Ante una denuncia, debe haber un procedimiento, debe llegarse a una verdad jurídica, y esa verdad jurídica, buena o mala, debe darse a conocer, debe transparentarse. Les vuelvo a insistir, los gobiernos, nuestros gobiernos, lo tienen, lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es iniciar en un proceso de estructura para desarrollar el sistema y lograr en su momento la certificación como tal. Debe haber un marco legal y eficaz, con normas precisas, claras, consistentes, que marquen límites, que den sanciones y que esas sanciones inhiban el mal comportamiento. Evitar la hiperregulación, eso es básico. No por el hecho de tener muchas leyes, normas, reglamentos para evitar caer en actos de corrupción, en actos viciados, no por ello vamos a tener la mejor regulación. Debemos conocer la institución en la que estamos, la realidad, conocer todos los procedimientos que se desarrollan en la misma, la realidad del personal con el que contamos, la finalidad que perseguimos, y entonces tomar nuestra regulación y trabajar en un proceso de adecuación para que sean la regulación más clara, más sencilla y que se pueda aplicar muy eficazmente. Lo sencillo es lo que mejor se puede aplicar. Debemos tender a buscar eso, una regulación sencilla. Una de las cosas que evita el compliance como tal, pues es la hiperregulación. Y obviamente la participación amplia de la sociedad en los procesos de elaboración de normas, sobre todo refiriéndonos a un compliance público. ¿Por qué? Porque finalmente las normas y la forma en la que nosotros desarrollamos o emitimos nuestras funciones dirigidas a la ciudadanía deben tener un proceso de participación clara de la misma. ¿Para qué? Para ser copartícipe e ir en una armonía. ¿Qué busca la infraestructura ética entonces? Pues una sociedad civil activa y vigilante. Fomentar espacios públicos suficientes, sólidos, como para asumir responsabilidades y, obviamente, en congruencia con la actuación de los poderes públicos y, sobre todo, que estos poderes públicos sean vigilados y, en su momento, también sean controlados. Debemos generar mecanismos de participación formal, sobre todo nacientes o tendientes de la sociedad civil, en los procedimientos burocráticos, consejos de administración, organismos públicos, participación en procedimientos de elaboración de disposiciones. Entonces, el compliance lo que busca, si se fijan, es una interacción muy clara entre los agentes que lo aplican
y obviamente los receptores de las mismas. En este caso estamos hablando del Estado, funcionarios y obviamente la ciudadanía. También dentro del sistema de integridad se busca un sistema de control integrado como tal, y este debe disponer de un conjunto de mecanismos de control interno y externo que permitan una vigilancia burocrática activa. Entre ellos son útiles, obviamente, los inspectores, como por ejemplo los inspectores e interventores internos, controles burocráticos, mecanismos de representación de los miembros de la burocracia, actuación responsable de los sindicatos, eficacia de los sistemas de gestión personal, control parlamentario, control judicial, pero siempre deben estar acordes a un sistema de integridad, ¿sí? Siempre buscando ese contrapeso entre lo que se debe hacer y el cómo se hace, para lograr llegar a un punto en el que sean ejecutables las normas como tal. Y bueno, también son fundamentales los organismos coordinadores. Son órganos centrales con funciones de vigilancia, de asesoría, promocionan valores éticos, administración en forma coordinada. Nosotros, dentro de la administración pública, conocemos los contralores, que son los encargados de, ¿no? O conocemos ya dentro de los esquemas ya establecidos en la ley, bueno, pues los comités de participación, etcétera. Ellos tienen un papel fundamental. Sin embargo, insisto, en un sistema compliance debe haber inclusive entes superiores a ellos, que inclusive a ellos también los puedan evaluar y los puedan vigilar. ¿Por qué? Porque se trata efectivamente de lograr desde lo macro hasta lo micro un sistema coordinado de eficiencia en la aplicación de la norma como tal. ¿Quiénes lo aplican ya y tienen muy buenos resultados? Pues Nueva Zelanda, Reino Unido, y bueno, ellos ya tienen comités estandarizados en la vida pública y tienen resultados bastante buenos, ¿no? Por eso las políticas públicas que emergen ya de estos comités, que ya son evaluados, que pasan a estos comités y que estos comités los evalúan, pues evidentemente logran una socialización mucho más sencilla, y la aplicación de todo de todas estas normas o de todas estas propuestas suele ser mucho más práctica y sencilla, ¿no? Como tal. Y bueno, para lograr una infraestructura ética debemos tener en cuenta los 7 principios de la vida pública. Muy importantes, ¿no? Estos son estándares internacionales, son reconocidos y estos son obligados en temas de compliance como tal. Uno es limitar el desinterés, lograr la integridad, buscar la objetividad, una rendición de cuentas real, tener apertura real a los cambios, a las nuevas disposiciones, un sistema de honestidad o un esquema de honestidad probado a través de la cultura, de la capacitación, a través incluso de los propios incentivos como tal, que obviamente genere liderazgos, ¿sí? Liderazgos reales que sean la cabeza de todos estos. Y para lograr el sistema de integridad, debemos valorar los tipos de climas éticos. Los climas éticos también son evaluados, son parte de la estructura del sistema de lo que se tiene que cumplir como tal, y tenemos los criterios éticos, que insistimos, son intrínsecos a las personas, pero que ya nos quedó claro que en el tema de compliance se trasladan a un deber y a una obligación de cumplimiento. Y es, obviamente, evitar los egoísmos, las benevolencias en favor de terceros y una aplicación de principios reales que inhiban actos de corrupción como tal. Los individuales, que van de la mano de los intereses privados, que buscan obviamente el beneficio de pocos,
las amistades y buscar beneficiar por amistades a otros, obviamente la moral de la persona, si ya es probado, escuchen, probado que los servidores públicos o los ejecutores de la norma o de los ejecutores de la administración no tienen una moral probada, entonces no pueden pertenecer al esquema como tal. Y el nivel local, que tiene que ver con los beneficios de la organización, obviamente incentivar el interés del equipo como tal, el establecimiento de reglas, procedimientos de la organización, y a una forma cosmopolita, obviamente, buscar la eficiencia, la responsabilidad social, lo que va a traer reputación en las instituciones, credibilidad hacia afuera, y las leyes y los códigos profesionales y éticos. Antes de implementar un sistema de integridad, es importante conocer las características y condiciones actuales de la organización. Ese es uno de los elementos más importantes. Cuando ustedes van a iniciar un proceso de compliance con vías a una certificación, lo primero que deben tener en cuenta son las características y las condiciones actuales de la organización a la que van a elevar a un sistema compliance, porque si no, no podrían lograr ni siquiera avanzar en realidad. ¿Qué acciones se pueden emprender para lograr un sistema de integridad? Pues en el sector público, y insisto, voy a ser bien reiterativa en esto, porque al final de cuentas, como lo dije inicialmente, ya tenemos toda esta normativa, ya existe en el derecho, ya son leyes que son aplicables, además que tienen sanciones, que son de obligatorio cumplimiento y aplicación. Lo único que realmente tenemos que hacer es adecuarlo. ¿Cómo? Pues conociendo las características específicas de las organizaciones, de las instituciones o de las empresas a las que queramos llevar a un sistema de integridad real, total, que se llame compliance, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener un acceso a la información pública total, una integridad en la gestión pública, transparencia absoluta, no solamente en la ejecución y en los resultados, sino también en temas políticos como tal, rendición de cuentas, defensa de la seguridad, estandarizar las medidas de transparencia entre poderes del Estado. ¿Para qué? Para que lo que se traduzca o se transparente como tal en un lugar, no sea diferente a lo que se haga en otros. Tenemos que estandarizar procesos, buscar, como dijimos, la regulación excesiva. Lo que busca el compliance son normas claras, sencillas y de fácil aplicación, ¿sí? Vigilar los procesos. Bueno, en el tema del sector público, obviamente electorales, porque de ahí deviene, obviamente, el resultado total de cómo se va a administrar, y los planes de formación ciudadana y ética y probidad como tal. Si ya nos vamos al sector privado, pues obviamente es la formación, educación de líderes de integridad, ojo, que también van de la mano con lo público, ya lo vimos, gestión de conflictos de interés, transparencia en registros, foco entre pequeñas y medianas empresas, y una responsabilidad penal de la persona jurídica, que también ya tenemos marco normativo al respecto. Y en la persecución de la corrupción, pues sistemas de protección de víctimas. Si se fijan, este es un rubro que se marca y se remarca mucho. ¿Por qué? Porque para lograr realmente combatir los vicios y generar buenas prácticas, debemos conocer cuáles son los focos rojos que nos están limitando o nos están provocando el problema que tenemos que evadir. Y normalmente la forma de conocerlos, pues es a través, evidentemente, de la denuncia. ¿Qué tenemos que incentivar y qué tenemos que cuidar muchísimo? Pues, evidentemente, el sistema, hay que crear sistemas de protección de denuncias, denunciantes, de testigos, incentivos económicos para la denuncia. Esto ya lo hacen en algunos países de Europa, sobre todo Estados Unidos. Ampliar la severidad de las sanciones, penas y delitos de corrupción. Hoy nosotros ya tenemos un catálogo muy claro en el Código Penal de los delitos en materia de corrupción o por corrupción, y tenemos una ley general, ¿verdad?
de responsabilidades administrativas, que también ya nos habla de un catálogo por ahí de sanciones. De hecho, el tribunal que se encarga de sancionar las faltas graves, pues es el tribunal en el que yo estoy. Las regulaciones existen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues adaptarlas a un proceso que nos permita llegar a una legitimidad, a una transparencia y a una verdadera rendición de cuentas con vías a una certificación compliance. Y bueno, ¿qué es un Officer Compliance? Yo voy a ser muy rápida en platicarles de él, porque esto requiere de una plática específica. Y les voy a decir que es uno de los temas más importantes, porque a esa persona, que recae en una persona, al que le toca precisamente vigilar, instaurar, conocer, ejecutar y en su momento dar todos los elementos de convicción para que sea sancionado, ¿no? Quien incumpla, para no perder esta certificación como tal. Entonces, el oficial de cumplimiento es el responsable de asegurar la correcta aplicación de la ley y las regulaciones en que la entidad pública o la empresa están sujetas. Y, bueno, pues debe tener un perfil muy específico. Primero, debe tener conocimiento real y educación. ¿Por qué? Porque esto le va a dar una certificación. Debe tener una independencia absoluta y un objetivo claro. Debe tener habilidades de comunicación oral y escrita. Debe tener o debe contar con una certificación en la materia. Debe certificarse para ello. Debe tener un sentido de discreción y debe ser muy persuasivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el compliance lo que busca es no solamente encontrar las fallas y en su momento lograr combatirlas, busca evitarlas, ¿sí? Evitar es un sistema creado para protección previo a la identificación y la protección previo a que se apliquen las conductas dañinas como tal. Debe ser una persona con ética y principios probados y debe tener una fuerte convicción sobre lo que está haciendo a toda prueba. ¿Por qué? Porque debe ser la persona más incorruptible que hay, ¿sí? ¿Y qué es la sanción o digamos, la afectación más grave que pudiera tener? Pues evidentemente, al caer en algún vicio en beneficio de terceros, siendo ya un Officer Compliance certificado, pues pierde su certificación automáticamente. Y créanme que para obtener una certificación de esta naturaleza no es nada fácil. Por eso, estos profesionales suelen ser inclusive la cabeza y los que más ganan, hoy en día son los que más ganan en empresas mundialmente conocidas. ¿Por qué? Porque son los que dan esa certidumbre hacia las acciones de la propia empresa como tal. Y nos preguntamos, pues, ¿qué está pasando ahorita, no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nace un sistema compliance? ¿Por qué nace la obligación de crear un esquema que nos permita regularnos y que tenga que establecer medidas, criterios y formas para poder eliminar los vicios, prevenir lo que se pudiera dar y evidentemente evitar que se pierda la credibilidad en las instituciones, lo que traerá como consecuencia obviamente pues una devastación, un declive de las instituciones o empresas, porque al no tener certidumbre, al perder la credibilidad, en el caso del compliance público, con el ciudadano, pues entonces recaemos en un sistema de aplicación de la ley directa de los propios ciudadanos, que es a donde desgraciadamente estamos recayendo. ¿Para qué acudo si no me van a hacer caso? ¿Qué caso tiene que denuncie? Si lo único que me voy a ganar es que el servidor público se va a enterar de que denuncié y entonces voy a estar vetado toda mi vida y no voy a poder yo continuar y es a lo mejor mi modo de vida.
Entonces, lo más fácil, me hago de la vista gorda y me hago parte de este sistema. Es muy importante, entonces, que al entrar a un sistema de compliance, se pueda certificar y acreditar completamente que todos esos vicios se puedan eliminar, al grado que cualquier ciudadano pueda acudir libremente y es más, se sienta motivado a hacerlo, porque sabe que hacerlo formará parte de la mejora todavía mayor de la institución como tal. Y entonces nos viene la pregunta, ¿sin quererlo puedo ser parte del problema? ¿Puede darse con acciones de la vida diaria? Los regalos. ¿Los regalos son actos de corrupción? Esa es una muy buena pregunta. Sabrán que cuando estuvimos en nuestra certificación en Brasil, porque tocó a Brasil, cada año la hacen en diferentes países, está dividido por continentes. Este año va a ser, bueno, iba a ser porque con lo de la pandemia se suspendió, pero iba a... en Luxemburgo, iba a darse allá, a nosotros nos tocó en Brasil, y bueno, por ahí fue una persona a hablar específicamente del tema de regalos, porque por ahí es un tema muy usual, y decíamos los latinoamericanos, oye, pero no me digas que si recibo en Navidad una botella, entonces estoy incurriendo en un acto de ilegalidad o de no cumplimiento de la norma que pueda dar pie a un elemento para no cumplir con la certificación compliance. Y entonces nos decía, sí, efectivamente. Sabemos que por cuestiones étnicas, cuestiones sociales y de costumbres, pues en muchos lugares, inclusive es hasta de mala educación ofrecer algo, ¿no? Tú llegas y nosotros estuvimos con las Officer Compliance de Walmart a nivel interno, a nivel mundial, estuvimos con las Officer Compliance de empresas de aerolíneas muy importantes, y decían, bueno, ya ahí, ¿no? Ahí ya está prohibidísimo. Ahí tú llegas a una empresa como Walmart, y desde que tú entras a un lugar austero, donde hay una silla, no te van a ofrecer ni siquiera un vaso de agua. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento conjunto a dar y recibir. Si tú obsequias una pluma, entonces internamente estás esperando un beneficio por obsequiar esa pluma, aunque parezca que no. Inclusive cuando hacemos nosotros nuestros seminarios que les damos, pues claro que estamos regalando una pluma porque queremos que la gente se acuerde que fue a ese seminario. Lo legal y las reglas establecidas por el compliance es la no aceptación de regalos y la no dar regalos. Ni siquiera un vaso de agua cuando llegan. Y decíamos, no me digas eso es hasta una falta de respeto, ¿no? ¿Qué pasa? Y decían por ahí algunos gobernadores que estaban, o presidentes autonómicos por ahí de algunas entidades, decían, oye, pero es que yo de repente voy a hacer mis visitas a países, visitas oficiales, y me regalan pues el recuerdo que es la artesanía y demás. Y entonces, este profesional decía, bueno, en algunos países, como en Austria, o a lo mejor en Nueva Zelanda, o en países de estos, lo que hacen es tienen un salón específico para ese tipo de regalos, pero no son regalos personales, los toman como regalos institucionales, que en realidad así debían de ser, y esos regalos van, ¿a dónde? A unas vitrinas, que forman parte de las instituciones. Entonces decíamos nosotros, y honestamente yo lo dije, le dije, bueno, es que por ejemplo es muy, muy dado a que cuando viene diciembre, pues te llevan tu botella y tú la agarras, pues muy mal, porque detrás de ofertar esa botella viene la intención, uno, de que lo ubiques, y después de que lo agradezcas. De tu parte también va a venir un sentimiento, una sensación de que ya te dio algo. Va a haber, aunque no quieras, internamente vas a sentir un aprecio, digamos, o una mejor impresión de esa persona a la que no te dio nada. Entonces, en un sistema compliance está total y absolutamente prohibido
la recepción o dar regalos como tal. Y bueno, estas 3A a mí me gustan muchísimo, porque son las que nos permiten evidentemente contestarnos esas preguntas que nos hacíamos con mis funciones diarias, estaré generándolo y no me estoy dando cuenta, pues entonces debes tener un autocontrol. ¿Qué tienes que hacer? Una evaluación de tu trabajo, valorando y aplicando las correcciones para mejorar procesos, tareas, acciones. El año pasado sobre todo me dediqué mucho a visitar a los municipios para explicarles un poquito cómo está el sistema, ¿no? Está la anticorrupción, qué es lo que hacemos como tribunal, qué es lo que hace la fiscalía, qué es lo que hace el comité, cómo estamos conformados. Y entonces yo les decía, si no nos supervisamos todos los días, pero de una forma autónoma nosotros, en lo que estamos haciendo, corremos el riesgo de cometer errores, pero no solo de cometer errores, sino que esos errores los vayas arrastrando con el tiempo y vayan generando vicios y actos que rompan con el fin que tú pretendes llevar, que es evitar o evadir actos de corrupción o malas prácticas como tal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo les decía, digo, yo lo hago porque además creo que fue algo que aprendí desde chica. Yo al final, poquito antes de cerrar mi día, yo reviso lo que hice nuevamente. Porque inclusive si me faltó una firma o un documento lo dejé por ahí, si en ese momento yo lo detecto, yo puedo rescatarlo. Pero si yo me doy cuenta a la semana o peor a los meses, seguramente va a ser un problema incontrolable y me va a traer una gran consecuencia. Otra muy importante es la autogestión. Esto es interpretando las normas y la Constitución para desarrollar mis labores. Simple y sencillamente, si yo soy el ente encargado de X tarea en mi organización, pues ¿cómo la estoy haciendo? ¿Estoy facilitando? ¿Estoy siendo un facilitador? ¿O estoy siendo la piedra en el camino que hace que las cosas se detengan? En instituciones públicas es muy común. ¿Por qué? Porque también el hecho de no sacar a tiempo las cosas, pues va a obligar a que se acerque el ciudadano, porque ya le urge ni para que salgan, y entonces pues ya se da esa plática y ya se puede dar, inclusive se abre ese aspecto a poder generar una acción que pueda venir a romper con un sistema de cumplimiento de norma. ¿Qué es lo que hace el compliance? Eliminar todo este tipo de prácticas o de situaciones. La autogestión es obligada y la tienes que reportar. Y obviamente una autorregulación. Reglamentando y evaluando mis tareas para mejorar, así como los procesos con la finalidad de transparentar mis acciones. ¿Cómo me fue hoy? ¿Cumplí con lo que me tocaba? ¿Lo hice bien? ¿Dónde fallé? ¿Qué puedo mejorar? Estas 3A son indispensables para iniciar o para estar dentro de un sistema compliance, ya sea público o privado. Y bueno, como conclusiones, pues yo creo que todos nos preguntamos, ¿no? Porque al final de cuentas yo no creo, y estoy convencida que así es, que nadie entra o nadie se despierta todos los días con la intención de a ver cómo voy a lograr corromperme o corromper para obtener un beneficio. Yo creo que eso se da, o serán las personas menos, pero yo creo que si se da precisamente por los procesos que se van dando y porque luego dicen, o te aclimatas o te acli, ya sabes, ¿no? Entonces, no, es romper con eso, es hacerse esa pregunta exactamente. ¿Colaboré con mis acciones a la lucha contra la corrupción? ¿Hice un bien para el país? Porque además, a lo mejor yo genero o me gano un interés pequeñito, pero el gran daño que yo provoco es infinito. Y es infinito porque voy a crear una incertidumbre y una falta de confianza en la ciudadanía. Y eso es mortal. Digo, ya hay chats por ahí, que además han estado muy interesantes por ahí, en el caso La Combi, ¿no? ¿Qué sucedió en el caso La Combi? ¿Y qué está sucediendo en muchos municipios que ni siquiera nos enteramos? No puede suceder eso.
No puede suceder, y lo que busca el compliance precisamente es erradicar los vicios para evitar ese tipo de situaciones. El día que el Estado de Derecho realmente, la ciudadanía en lo general, lo vea como perdido, pues estamos perdidos todos, ¿eh? Ciudadanos, servidores públicos, gobierno como tal, instituciones, y eso ya lo hemos visto. ¿Por qué es importante el compliance? Porque debemos aprender a estandarizar, debemos aprender a crear y debemos aprender a conducirnos bajo sistemas establecidos. ¿Por qué funciona también en otros países? Porque otros países son del primer mundo, porque tienen clarísimo eso y lo aplican. Cuando hay una armonía entre lo que sientes y lo que haces, eres congruente. Y la congruencia genera integridad y genera confianza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo diría que así como les enseñamos a nuestros hijos a comer, a comportarse en casa, a bañarse, a hacer una serie de actividades propias, pues también les debemos enseñar a ser congruentes. Esto es un tema de educación y debe venir desde los más pequeños y obviamente considerar que se predica con el ejemplo. Muchísimas gracias, espero sea de utilidad lo que les acabo de compartir. Es una plática muy breve porque obviamente un sistema compliance es mucho más amplio, pero bueno, se tocaron a pincelazos todos los puntos más importantes y espero realmente que sea de utilidad y espero sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada. Excelente su presentación. Creo que todos los que, en mi caso, hablo en lo personal, que no conocíamos de este tema, sin lugar a dudas, pues fue sumamente enriquecedor. Pasaremos a una ronda de preguntas para nuestra ponente. Será en orden. Aquí tengo algunos participantes que ya levantaron la mano. Voy a ceder el uso de la voz para efecto de que puedan realizar su cuestión. Cedo el uso de la voz a Luis Licona, licenciado Luis Licona. ¿Me escuchó? Sí, se escucha. Hola, magistrado, muy buenas noches. Gracias por la disertación de este tema. La verdad es que es muy bueno refrescar nuevamente los conocimientos acerca del cumplimiento y de, sobre todo, el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene relación precisamente con todos estos temas que, si bien no son novedosos, pues apenas se están aplicando eficazmente. Ya decía antes Luigi Ferraioli, Peces Barba, Mariano Grondona y el Democracy Index, que ya ponían de plano sobre la corrupción, pero sobre todo la hermanita de la corrupción, la impunidad, y que estos problemas hacían mucho daño precisamente no solo a la democracia como ente abstracto, sino a la democracia sustentable, porque sostenían que un país democrático, un estado democrático, pues puede ser cualquiera, simplemente porque se lleven a cabo pues elecciones, ¿no? Pero la democracia sustentable implica el respeto a los derechos humanos y fundamentales y sobre todo a que los servidores públicos ejerzan debidamente su encomienda. A raíz de esto, pues bueno, nace el Sistema Nacional Anticorrupción en 2015, con todo este andamiaje institucional del Sistema Nacional de Fiscalización, los comités de participación ciudadana, y no sé, ahora creo que la administración pública está optando por la prevención más que por la sanción, que a mi juicio es lo que buscaba el Sistema Nacional Anticorrupción y que en un principio, pues para mí fracasó. La labor realmente la están
realizando la iniciativa privada, el Comité de Participación Ciudadana, y eso también machea un poco con todas estas legislaciones a nivel internacional que emite la OECD, las 40 recomendaciones de la Gafi. Entonces, para concluir, sí quisiera saber qué realmente está detonando el correcto cumplimiento y aplicación de la administración pública en este momento. ¿Es en sí el Sistema Nacional Anticorrupción o son medidas internacionales que de alguna manera son coercitivas económicamente, no tanto pues de alguna manera jurídica? Sabemos que el bolsillo les pega muchísimo a los estados y pues eso es la pregunta que quisiera plantear con su experiencia. Muchas gracias. Sin lugar a duda, la exigencia internacional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, dejas de ser competitivo. No te conviertes en un ente susceptible de entrar a una posibilidad de mejora, negociación, o inclusive, y se los dije, cuando una empresa importante va a invertir en un país, en un estado, pues evidentemente uno de los aspectos más importantes que valora, yo trabajé en promoción económica, me tocaba eso, me tocaba el marco normativo, es que su dinero llegue a un lugar fiable, confiable, en donde no se va a perder o no se va a viciar. Y te hablo desde el punto más mínimo, o tú dirás, que a lo mejor no es muy fuerte en cuanto a la visión general. Voy a llegar y cómo está regulado el tema de cómo voy a entrar, ¿no? Tema de sindicatos, monopolios, tema de tribunales, tema de coinversiones generales, cómo se va a regular como tal, cómo está protegido mi dinero. Sin lugar a dudas, el Sistema Nacional Anticorrupción y Estatal Anticorrupción, pues vino precisamente a darle un respiro importante a todo esto. Y viene, y tú lo sabes, como una exigencia precisamente internacional. No viene como una gran iniciativa que México quiso establecer con la finalidad de romper con una costumbre muy mala que se tiene, y que desgraciadamente es muy difícil de romper, lo dije inicialmente. Sin embargo, si queremos seguir siendo competitivos, pues teníamos que entrarle. ¿Qué es lo que nos empuja principalmente? Pues yo sí creo que es la comunidad internacional. No somos competitivos, se van a ir las empresas, las inversiones, no va a haber recursos, no va a haber apoyos, y ningún país vive solo, ¿eh? Y eso tienen ustedes muchos ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer nuestros sistemas anticorrupción. ¿A través de qué? Pues a través de normas como estas, que además son normas que te legitiman, ¿sabes? Sí, yo les decía, sobre todo en el sector público, claro que tenemos y contamos con todo ese bagaje normativo, con todas esas instituciones que yo les hablé. Lo único que debemos hacer es adecuarlas y adaptarlas para entrar en el sistema y crear las certificaciones o crear los elementos que nos permitan legitimarnos hacia afuera, que como consecuencia pues nos va a legitimar hacia adentro. Va a haber un acto de congruencia. La credibilidad, yo creo que pocos gobiernos, y en Latinoamérica, no solo nosotros, le están apostando, pero los que le están apostando, y tenemos un ejemplo muy claro con Perú, que aunque ustedes crean que no, Perú es de los más avanzados en esto, han logrado abatir problemáticas importantes. Es imposible, obviamente, terminar con ellas, pero han mejorado en mucho. ¿Y qué es lo que les ha venido como consecuencia? Pues evidentemente la oportunidad de ser competitivos. Entonces, yo sí creo que es más externo, sin embargo, es el momento preciso que debemos tomar para impulsar.
Y es el momento en el que todos nosotros, desde el ámbito en el que estamos, yo en el sector público, ustedes en el privado, que son los más importantes, pues también empujemos para que se cristalice y se convierta en una situación de aplicación obligada. Por eso les decía, si conocemos actos de corrupción como tal, pues también los tenemos que denunciar. Sí, pero es que si al final no, si lo hago me van a vetar. Es que imagínate que yo en el juzgado llego y digo que el notificador me pide dinero para ir a emplazar o a notificar, o el secretario para sacar, o el juez para sacar mi asunto. Pero si no lo hacemos, pues entonces no nos quejemos porque somos parte de ello. Tenemos que alzar la mano y ustedes son colegios, ustedes tienen una representación, pero también una responsabilidad. Califíquenos como servidores públicos. Nosotros, yo, me debo a ustedes y a toda la ciudadanía. Y si hago mal mi trabajo, pues también critíquenme, pídanme resultados. Claro, inviten a los servidores públicos a que hablen de lo que hacen y que digan los resultados que tienen. Claro que sí. Eso es una obligación de nosotros, por eso estamos donde estamos. Y yo creo que ser servidor público es un acto más de amor que de otra cosa, aunque no lo crean y digan, ay, pero gano re bien. Sí, si no gano más que otros, sin duda. Pero mi responsabilidad también es muy grande, porque una mala decisión, voy a la cárcel. Y hoy, gracias a todo esto, se abre la apertura para que pensemos mucho mejor en lo que hacemos. Pero también ustedes y también nosotros, cuando nos convertimos, nos vamos del otro lado del escritorio y somos ciudadanos, pues también hay que ser congruentes y entonces no ofrecer. Yo les hablaba de la cultura de regalos y créanme, fue un shock, porque habíamos gente de todo el mundo. En México, fuimos a México a certificarnos 4 personas, porque para llegar a esa certificación tienes que competir, no crees que llegas y, ay, yo quiero ir, porque para empezar, no es lo que te cuesta porque ni siquiera te cuesta. Están subvencionados. Tienes que cumplir con una serie de requisitos, casi tan grandes como para ser Officer Compliance. Es el siguiente paso. ¿Por qué? Porque lo que se busca es dotar de ética a personas que vayan a replicar. Una obligación para mí después de esta certificación, además para seguirla manteniendo, pues es compartirla y decir, ¿no? Y enseñar lo que hay que hacer. Entonces eso me obliga a ser congruente, pero con la congruencia va para todos. No puedo yo apoyar o incentivar el sistema anticorrupción cuando yo voy y ofrezco, ¿sabes? O peor, me hago de la vista gorda. Esto ya no puede seguir. Y nosotros, pues, más obligados, porque somos abogados, ¿no? Conocemos la norma. Pero también replicarlo. Por eso les decía, es un tema de congruencia y de educación. Desde los pequeñitos. A mí me dio mucho gusto saber que en temas de transparencia ya inclusive hay por ahí algunas asignaturas que tienen los niños hoy en sus escuelas para conocer la transparencia. Porque quien actúa con transparencia es más difícil que pueda ser o que pueda corromperse, porque obviamente al estar abierto a que se conozca lo que hace y cómo lo hace, pues se siente más vigilado, ¿no? Entonces, la transparencia es uno de los elementos más importantes para inhibir todo esto, y es uno de los elementos más importantes que va de la mano para este tipo de certificaciones compliance, la exige. No sé si te contesté o me fui así como muy amplia. Gracias. Agradecemos la participación del licenciado Luis Licona. Vamos a pasar a otra pregunta. Por cuestiones de tiempo, me parece que ya en aras de respeto a la ponente y a todos los participantes, voy a hacer el uso de la voz al licenciado José Luis Gaitán. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Noches ya. Yo 2 preguntas muy breves, aunque ya escuché ahorita parte de una de las preguntas que le iba a comentar, licenciada. Los requisitos para esta certificación y si sabe de alguna literatura que nos pueda recomendar respecto a esto para estudiarle un poquito más el tema. Claro que sí. Los requisitos por ahí, una diapositiva, se las voy a dejar
para que la tengan. Como es un cumplimiento de normas, uno de los requisitos principales es la transparencia, es los códigos de conducta ética, es, a grandes rasgos, es una normativa clara, ejecutiva y aplicable, evitar la multiplicidad de regulaciones, hay que simplificar el establecimiento y estandarizamiento o estandarizar las formas o los procesos para llegar a los resultados o a los fines que persigue cada institución en este caso, y en el caso del compliance privado, pues obviamente las empresas, es estandarizar, o sea, evitar que se caiga en pasos engorrosos que eviten llegar al objetivo principal de forma rápida, la toma de decisiones en la cabeza, y lo más importante, obviamente, pues el Officer Compliance. Ese se exige para tenerlo. Y sí, un libro que a mí me gustó mucho, que es de donde vienen algunas de las definiciones que yo les di, permítanme, ahorita se los doy, y es Compliance en México. Se los voy a enseñar así. ¿Sí lo ven? Es muy... Wow. ¿Lo ven? Bueno, ¿qué les parece si se los dejo con el colegio? ¿Mande? Les mandamos una lista, ¿qué les parece? Ok, gracias. Es un tema, créanme, no solamente es novedoso. Para mí, se convierte en el tema más importante. El que logre certificarse como un Officer Compliance va a tener cabida en cualquier lugar. Pero no solo cabida, va a ser el mejor pagado. Porque no es fácil llegar a una certificación de estas. Pero además, va a llegar un momento en el que va a ser una obligación tenerla. Quizá ahorita, sobre todo en el sector público, pues no se le apuesta tanto porque hay muchísimos temas pendientes más urgentes. Pero va a llegar un momento, y no está lejano, en el que va a ser una obligación si queremos seguir siendo parte de una comunidad internacional y sobre todo si queremos ser competitivos en una comunidad internacional. Entonces, vale la pena que le entren a este tema. Tenemos dos ISOs, la 19600, anticorrupción, y la compliance 37001. Perdón, es al revés, pues. La 37001 es anticorrupción y la 19600 son ISOs, es compliance. Son internacionales. Bien. Yo permito decirle a Fernando bueno, sugerirle más bien, que invite a otra persona que se certificó también. Les digo, somos 4 en todo México, créanme, no hay muchos. Y además no todos, o sea, yo quise pertenezco a la Comisión de Anticorrupción de la Asociación Nacional de Magistrados en Materia Administrativa, y quise meterlos a todos, y pues no los aceptaron. Nos aceptaron nada más a 2 magistrados y 2 personas más. Una de ellas se la sugería a Fernando para que les platique lo que hace un Officer Compliance, pero de forma específica. O sea, yo creo que ese es digno de una plática en específico, y seguramente más adelante pues la podrán tener para que entiendan un poquito más de las funciones y cómo se opera esto. Cuente con eso, magistrada. Será la siguiente ponencia de nuestro colegio si usted nos comparte ahí con la persona. Claro que sí. Señor presidente, ¿sigo sus indicaciones? Pues bien, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Fanny Lorena Jiménez Aguirre por esta magnífica ponencia. Contento y satisfecho, un tema, la verdad que para uno como estudiante de la carrera de Derecho, pues siempre era fundamental. ¿Por qué estudiamos Derecho? Porque queremos, a final de cuentas, un país mejor. Y recordarnos esos principios, valores, y hablarnos de, para mí, novedoso lo que es el compliance público, pues muy grato y muy satisfecho con su ponencia. Muchas gracias. A nombre del Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco, AC, le hacemos la entrega virtual y posteriormente física de este reconocimiento. Muchas gracias.
El licenciado Fernando Loza nos lo ofrece en la pantalla, que el Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco AC otorga el presente reconocimiento a la doctora Fanny Lorena Jiménez Aguirre por su destacada participación con el tema compliance público. Firma la licenciada Alicia García Cueto en su calidad de tesorero, la maestra María Concepción García Sandoval en su calidad de secretario y su servidor Florencio Martínez Jiménez en calidad de presidente de este Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco AC. Pensar con justicia, decidir con equidad y actuar con la ley. Gracias a todos los asistentes y participantes de esta conferencia. Previo a dar por concluida esta magnífica ponencia, algo que desee comentarnos, magistrada, doctora en Derecho, Fanny Lorena Jiménez Aguirre. Gracias. Pues para empezar, su frase me gusta. Yo creo que es un muy buen inicio a un sistema de compliance. Pensar con justicia, decidir con equidad y actuar con la ley. Si realmente lo hiciéramos así, estamos entrando a un sistema de compliance. Los felicito, les agradezco muchísimo la invitación. Estoy a sus órdenes en el tribunal. Es para mí de verdad un gusto cuando recibo gente. De veras estoy a sus órdenes. Somos un tribunal pequeño en lo que a personal refiere, porque no somos muchos, pero somos un tribunal muy importante y las puertas del mismo están abiertas por mi conducta y por la de mis compañeros, estoy segura, y les agradezco muchísimo, de verdad, la invitación esta tarde. Muchas gracias, magistrada. ¿Algo más que desee agregar, licenciado Fernando Loza? No, pues agradecer a la magistrada por su tiempo y su vasto conocimiento. Creo que ha sido, como les dije, muy enriquecedor. De verdad, gracias, magistrada. Esperemos la siguiente ponencia de este mismo tema. Es fundamental para todos los servidores públicos y creo que debemos de ajustarnos todos a este sistema de compliance porque es lo que viene y es lo que todos debemos de tener bien presentes todos los días. Muchas gracias, magistrada. Gracias a todos los participantes y que tengas una excelente noche. Muchas gracias a todos. Reiterándoles nuestro agradecimiento, siendo las 8 de la noche con 38 minutos, damos por terminada esta honorable conferencia. Muchas gracias, magistrada, y buenas noches a todos. Gracias, muy buenas noches. Gracias.